6. Muy bien. Vamos de entrada a desentrañar un poco acerca de estos últimos versículos del capítulo 13 del Apocalipsis. Y digo los últimos versículos porque el programa anterior estuvimos considerando algunas cosas muy interesantes acerca de este capítulo que nos ilustra el aparecimiento, la facultad, la autoridad, el poder, el dominio que estas dos bestias del Apocalipsis hacen su entrada en escena, y ya para estas alturas estamos justamente en la primera mitad de la tribulación, para que en la segunda mitad, los 42 meses, o sea 3 años y medio equivalentes, hacen un total de 7 años. Vamos a ponernos en contexto hablando en términos de el desencadenamiento profético acerca de los últimos acontecimientos del fin. Recuerde usted que el más grande acontecimiento que la iglesia del Señor está esperando en este momento es el arrebatamiento de la iglesia. Por cierto, que es una de las doctrinas que nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia, y muy especialmente en el Nuevo Testamento. Se nos ilustra, se nos describe de una manera tan singular este grande evento del arrebatamiento de la iglesia. Pero no es el tema que estamos tratando en esta oportunidad. Estamos inmediatamente después del arrebatamiento ya en una escena terrenal donde justamente en esta tierra aparecen dos grandes figuras satánicas, dos bestias, consideradas así por la Biblia como los ejecutores de todo ese misterio, de todas esas facultades que se le harán o se le entregarán a estas dos figuras para que puedan tener y ejercer dominio completo y absoluto sobre toda la tierra. Este capítulo describe que todos los habitantes de la tierra, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones, serán sometidas a la autoridad y al poder y al dominio de estas dos bestias. La primera de ellas, que considerábamos la semana anterior, es una bestia que sube del mar, y la segunda bestia que sube de la tierra. Ambas figuras son ministerios diabólicos encarnados en dos figuras y una tercera figura que vamos a describir más adelante, pero en dos primeras figuras humanas. La primera de ellas, una figura de una bestia que tiene ciertas características simbólicas en relación a las facultades que va a poder tener, como la autoridad, el poder, el dominio y plena facultades de hacer su absoluta voluntad sobre la faz de la tierra. A esta primera bestia la Biblia da cuenta que se revelará
total y completamente en contra de Dios, en contra de los moradores del cielo, tanto así que habla grandes blasfemias contra Dios, contra los que moran en la tierra y contra los santos de Dios. Vamos a decir en primer lugar, Dios siempre ha sido un objeto o un objetivo donde Satanás encamina, dirige todos su odio, todas sus fuerzas espirituales de maldad son contrarias a Dios, son contrarias a la voluntad de Dios, son contrarias al mandamiento de Dios. Tanto así que desde un principio, no solamente Satanás se rebela en contra de Dios, sino que se rebela también a sí mismo contra la obra creadora de Dios. Hablamos fundamentalmente de dos figuras. Una que es la figura del ser humano creado a imagen y a semejanza de Dios. De hecho, el hombre es considerado así como el objetivo a quien Satanás desde el principio ha enfilado todas sus fuerzas con tal de hacer caer de la gracia de Dios este ser humano, este sujeto, este individuo que en un principio logró poder destronar aquella comunión que el hombre había sido creado delante de Dios. Hablamos del pecado original, por supuesto. Hablamos de la desobediencia del primer hombre y de la primera mujer. Y como consecuencia, todo lo concerniente a las desobediencias que el hombre trajo consigo a través de la historia y que ha venido cargando como una carga pesada hasta el día de hoy, la carga de la separación de Dios, del pecado y de la excomunión que en un principio el hombre disfrutó delante de su Creador. Tanto así que hasta el día de hoy Satanás y todas sus fuerzas diabólicas, infernales, sigue bregando, sigue luchando, sigue tratando la manera de hacer caer al hombre en la sinrazón, en la desobediencia. Y las consecuencias aquí están. El mundo caído, desarraigado, en un mundo que ha sido deformado completamente por la desobediencia y el pecado. No quiero ahondar, pero podemos hacer una lista extensiva acerca de todas las consecuencias negativas que la humanidad y el mismo planeta Tierra ha sufrido hasta el día de hoy. En segundo lugar, no solamente el hombre se convirtió en un objeto de los ataques de Satanás, sino también la misma creación, la naturaleza, la obra creativa de Dios cayó también en todas las desmejoras que ahora mismo padece el planeta. Un planeta que agoniza, que languidece en todas sus formas por consecuencia del pecado en que el hombre cayó en el principio. Tanto así que la palabra de Dios dice que en la misma tierra, el planeta, la naturaleza gime aún a ser redimida de esta su condición en que ahora mismo se encuentra. Por eso la Biblia promete en palabras de Dios crear cielo nuevo y crear tierra nueva. Eso será
posterior al milenio. De manera que, estando en este estado de cosas, la primera bestia entra con todas sus fuerzas. Ya estando en el periodo de la tribulación, por supuesto, hace una entrada triunfal en este planeta, en este mundo. Hemos venido hablando como, por ejemplo, se está abogando, se está suplicando, casi que se está conminando para que la humanidad entre a una nueva era, a una nueva etapa, entre comillas, civilizadora, en donde pueda dejar hacia atrás todos los fracasos humanos que hasta el día de ahora, muy a pesar de los esfuerzos y de la buena fe que tengan los seres humanos para mejorar las condiciones tanto del hombre como del mismo planeta, hemos dicho sencillamente no lo ha podido lograr. Y no lo ha podido lograr por una simple y sencilla razón. El hombre está caído. Su naturaleza espiritual está desarraigada. Pero no solo su naturaleza espiritual, su naturaleza humana, física, su naturaleza moral, su naturaleza biológica está totalmente deformada. De manera que aparece en el escenario un caudillo, que es la primera bestia, que promete mediante el engaño, mediante el ardid, poder ofrecerle a esta humanidad lo que siempre ha soñado, lo que a través de los siglos siempre ha idealizado, lo que a través de la historia siempre ha procurado, lo que a través de los tiempos siempre ha tenido como objetivo primordial: establecer una nueva era de paz, una nueva era de prosperidad, una nueva era donde la civilidad humana pueda convivir en armonía, cosa que no lo ha podido lograr desde el principio por todas las razones que hemos mencionado anteriormente. Pero cuando aparece este caudillo, la primera bestia, que no es sino la encarnación de Satanás en una figura humana, que somete a esta humanidad, que somete a este planeta a una dictadura feroz y voraz, en donde no hay ningún tipo de límites, no existirá ningún tipo de aspavientos ni linderos de ninguna naturaleza. Esta figura hará su artera voluntad en este planeta. Tanto así como describe este capítulo, someterá a los habitantes de la tierra, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones. No existirá rincón en el planeta entero donde no se ejerza la voluntad de la primera bestia. Ahora, hablando de esta primera bestia, y aunque hemos descrito algunas cualidades muy particulares en sesiones anteriores, esta bestia hace el remedo de Jesucristo. Recibe una herida mortal, y de hecho la palabra mortal nos da la idea que no sobrevive a la herida, porque hay heridas que son leves, hay heridas graves y hay heridas mortales. Esta primera bestia recibe una herida mortal, que quiere decir sencillamente fallece, muere, pero milagrosamente, mediante un poder satánico, cobra vida nuevamente. Y este es el remedio exacto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Tanto así que cuando ocurre este milagro satánico, la gente sorprendida en el mundo entero dice a voz en cuello abiertamente: ¿quién como la bestia? Es decir, recibirá una exaltación muy, muy grande. La gente estará admirada porque no solamente revive de su herida mortal, sino que logra establecer, de acuerdo al capítulo 6 del Apocalipsis, una entrada triunfal en este mundo. Apocalipsis 6:1 nos dice que recibe una corona y se le da un cetro y sale venciendo y para vencer, es decir, someterá a su completa voluntad todas las condiciones, todas las actividades y toda la normalidad de la vida del ser humano en este planeta. Un perfecto engaño, por supuesto. Porque los primeros 42 meses lo que logra hacer es establecer una paz en el mundo entero. Por supuesto, esta paz es temporal, pero más que temporal es engañosa y es ficticia. Ahora, quiero detenerme en este punto un momentito, porque quiero abrir paréntesis para que usted pueda cotejar lo que ahora mismo todos los sistemas humanos están en concomitancia, alando, procurando, fomentando, haciendo esfuerzos para que todo este sistema diabólico pueda encajar de una manera tan increíble y sorprendente e insospechada, tanto así que las naciones del mundo están cayendo en este engaño sin darse por enterado. Es decir, el engaño satánico está y será tan profundo que hasta muchos de los santos, muchos creyentes, habiéndose quedado en el arrebatamiento, van a ser sometidos a la completa voluntad de esta figura satánica. ¿De quién hablamos? De la primera bestia. ¿Pero quién es la primera bestia? Será, por supuesto, un dictador mundial, es decir, un caudillo político que recibirá plenas facultades humanas, plenas facultades jurídicas, plenas facultades económicas, plenas facultades militares, plenas facultades religiosas, plenas facultades sociales, plenas facultades en todos los ámbitos de la vida y de la actividad humana. Por si les suena curioso poder cotejar lo que ahora mismo los gobiernos del mundo, especialmente algunos países que están comprometidos con el establecimiento de un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial del cual se viene procurando desde hace mucho tiempo atrás, y este tema lo hemos traído a colación en más de alguna ocasión, en más de alguna vez. Este sistema mundial, conocido así en el mundo secular, en el mundo político, diplomático, como un nuevo orden mundial. Quizás vale la pena hacer mención, aunque lo hemos mencionado en más de alguna vez, que este nuevo orden mundial se viene pujando desde hace mucho tiempo atrás, comenzando para querer someter la voluntad humana a una agenda que está promoviendo mediante el financiamiento económico, mediante la procuración política, mediante la conminación financiera,
mediante las presiones diplomáticas, mediante las amenazas militares y mediante la falsa convivencia de una religiosidad mundial, para que el hombre, el ser humano, pueda someter su voluntad personal y colectiva de una manera voluntaria. Claro, este es la función del engaño. Ahora los gobiernos están procurando establecer una hilvanación de los sistemas en el mundo entero. Tanto así que se han venido queriendo introducir de una manera tan insospechada algunas agendas de cortes liberales, pero que según ellos valen para la humanidad entera, en función de establecer una comunidad mundial donde se hagan desaparecer las diferencias humanas, en donde se hagan desaparecer las desigualdades humanas, en donde se quiere establecer bajo ciertos criterios el desaparecimiento, por ejemplo, de las fronteras nacionales, en donde, por ejemplo, se pretende establecer el andamiaje de un sistema jurídico mundial. Y sobre esto hemos hablado y hemos abundado en más de alguna otra vez. Las agendas culturales que se pretenden establecer desde las altas esferas de los gobiernos no es casualidad, ni tampoco es coincidencia, es perfectamente un plan diabólicamente diseñado para que este mundo pueda ir paulatinamente adentrándose a este sistema universal del sometimiento de este caudillo universal o mundial, que es la figura del anticristo o de la primera bestia. Debo de decir que no siempre somos capaces de cotejar la realidad. Porque si hay uno de los engaños que utiliza Satanás, y este gran misterio de la iniquidad es el engaño, por supuesto. ¿A quién no le parecería en su buen juicio, en su sano juicio, ver una humanidad más próspera, más igualitaria, más educada, en donde las injusticias puedan hacerse desaparecer de los mapas sociales? Esta es una de las aspiraciones sociales más profundas que el ser humano ha aspirado a través de toda la historia, pero como ya dije, muy a pesar de los esfuerzos y de los sistemas que ha procurado establecer, sencillamente no ha resultado los réditos que siempre ha procurado establecer. Pero cuando hace el aparecimiento de la figura de la primera bestia, por supuesto que todo esto lo podrá lograr, porque tendrá de parte suya las facultades de ejercer todo el dominio absoluto en el mundo entero. Por eso nos dice el versículo 10, escuche con atención: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, no existirá ningún contrapeso, no existirá ningún lindero, no existirá ninguna fuerza humana que podrá contrarrestar la absoluta voluntad que este caudillo va a poder y va a querer establecer en el mundo entero. Es decir, si lo quiere llevar en cautividad, lo va a llevar en cautividad. Si lo quiere hacerse matar o morir o encarcelar, lo podrá hacer. Tendrá plenas facultades y absolutas facultades para ejercer todas estas condiciones. Pero fíjese, hablando un poquito más acerca de las características y el ministerio de este personaje,
Versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, ¿quiénes son los santos? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo santo. No es la iglesia. La iglesia fue ya llevada al cielo en el acontecimiento magno del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Ahora el versículo 11 nos dice que aparece en el escenario una segunda bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como un dragón. Esta segunda figura de la bestia, no cabe duda que es una figura precursora, como lo vamos a ver en los versículos siguientes, que no solamente procura, sino que allana el camino para el establecimiento absoluto y sin contratiempos de toda la voluntad que quiere ejercer la primera bestia sobre todo el mundo entero. ¿Por qué podemos decir que esta segunda bestia es una figura religiosa? Fíjese usted, dice de que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, recibe plenas facultades para que este caudillo o la voluntad de este caudillo de la primera bestia pueda ser cumplida a cabalidad en el mundo entero. Y nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo será posible que el mundo entero pueda ser sometido de una manera tan voraz y absoluta, en donde la gente prácticamente, muy a pesar que muchos de ellos hayan cedido su voluntad para poder encauzarse a este sistema de cosas, de lo que ahora mismo se está mencionando como un nuevo orden mundial, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión? Este tipo de lineamiento ya no es ni tan siquiera una teoría, ya no es una teoría política o una teoría de las mal llamadas teorías de conspiración, porque lo que la gente pudiera hablar como conspiración es una realidad. Sobre de estos temas del control social universal se está hablando ya de una manera abierta, y lo he dicho en más de alguna ocasión. Curiosamente, los que están más al día hablando y cotejando esta información ni tan siquiera son los cristianos evangélicos, ni tan siquiera son los ministros. ¿Sabe usted quién está desencadenando o desvelando toda esta información que diariamente aparece en los informativos del mundo entero? Curiosamente, son los intelectuales, son los economistas, son los políticos, son los periodistas. Como que ellos están más al día acerca del desencadenamiento de todo este sistema de cosas que, como ya dije, ya no son asuntos que están vedados a la opinión pública. No, este es algo que ya está desvelado públicamente y mundialmente. Nos podemos enterar, por ejemplo, que ya se están discutiendo en los grandes foros internacionales cómo será un planeta, una humanidad sometida a este control social. La vez anterior le mencioné, por ejemplo, y por cierto, este tema o estos temas, porque son varios temas, deben de ser abordados de una manera
singular, es decir, tema por tema, como por ejemplo el famoso reseteo económico mundial que se está hablando más allá del año 2030. ¿Y quiénes están hablando del gran reseteo económico mundial? Los grandes economistas, los grandes banqueros, los grandes líderes políticos del mundo, en donde ellos mencionan ya la necesidad de establecer un nuevo orden económico en el mundo entero. Y si usted cree que esto puede ser un imposible o difícil de conseguir, no es tan difícil en realidad. Ya los esfuerzos encaminados para establecer este sistema de cosas en la vida en el planeta entero ya están en plena boga. Lo que sucede es que muchas veces no sospechamos la manera tan sigilosa que se está estableciendo este sistema de cosas en el mundo. Muchas veces nuestro silencio y nuestra ignorancia nos hace no solamente cómplices, muchas veces copartícipes de este sistema demoníaco que se quiere establecer en el mundo. ¿Usted cree que estoy exagerando? Hay agendas mundiales que están encaminadas a este sistema del caudillo de la bestia, del anticristo. Puedo mencionarle, por ejemplo, algunos sistemas humanos, sociales especialmente, que se están agendando desde las grandes esferas de los gobiernos en el mundo entero. ¿Cree usted que el aparecimiento, por ejemplo, de la doctrina de la igualdad de géneros es un asunto al azar? No. Esto se ha venido procurando de una manera muy calculada para hacer desaparecer en criterio de los teóricos de este tipo de agendas todas las diferencias o las desigualdades que hay en el mundo, pero hay diferencias que no pueden hacerse desaparecer de un plumazo. Esto es correr en contra de la creación y en contra de la naturaleza, no solamente de las cosas, sino también de los seres que Dios ha creado, como por ejemplo la agenda de la igualdad de género. ¿Cómo usted puede desde una teoría intelectual estampada en un libro, en una agenda, hacer desaparecer las diferencias biológicas del ser humano? No puede, sencillamente. No puede. No podemos, mucho menos los cristianos, aceptar la agenda, la teoría de la igualdad de género. No podemos. La Biblia dice que en un principio Dios creó hombre y mujer. Y las diferencias no solamente están a nivel biológico. El mismo ADN trae ya su programación divina y natural con que Dios creó a cada persona, no solamente diferente, sino también diferenciada entre el hombre y la mujer. ¿Pero qué pretende establecer este tipo de agendas? Por supuesto, trastocar todo el orden divino, el diseño ideal con que Dios desde un principio creó la naturaleza y al mismo hombre. Bueno, pero este es un ejemplo. Hace no mucho, por ejemplo, nuestro país, por lo menos en teoría institucional del gobierno, salió de las agendas, de las enseñanzas académicas de nuestro país, la famosa agenda del lenguaje inclusivo. Este es, por supuesto, una de las más grandes aberraciones gramaticales que un idioma pueda tener en el mundo. No podemos establecer una agenda de un lenguaje inclusivo porque sencillamente es hacer desaparecer las diferencias de las cuales hemos venido mencionando. Y nuestros propios sentidos, nuestra razón e inteligencia es suficientemente capaz para hacer diferenciar o distinguir lo que es una cosa y lo que es
otra cosa. Sobre este tema, por supuesto, hay mucho más abundante material que decir, que publicar, que enseñar, que poder compartir con ustedes. Pero vamos siguiendo un poco más adelante. Versículo 12 dice que el versículo 11, perdón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pues hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, esta segunda bestia se convierte en el precursor, de la primera bestia. Conmina a fuerza de voluntad, a fuerza de razón. Por eso dice el pasaje, si quiere llevarlo en cautividad, lo lleva en cautividad, lo encarcela y punto. Si lo quiere hacer matar, morir, lo hace desaparecer, porque ejerce plenas facultades de su voluntad. Y por supuesto esta voluntad es elevada a la categoría de ley, porque el mundo entero estará en una concomitancia, en una sintonía con ese andamiaje jurídico diabólico que se va a poder establecer en el mundo entero. Ahora fíjese usted, versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y aquí debe de entenderse como algo literal. ¿Por qué decimos que tiene que ser algo literal? Porque encontramos pasajes en el Antiguo Testamento donde habían hombres que literalmente podían hacer descender fuego sobre la tierra, y encontramos ahí muchos profetas de la Biblia. Y en este caso, hacer descender fuego del cielo no se convierte sino en un remedio más de este ministerio de la iniquidad diabólico, de la Trinidad satánica que estará en pleno apogeo durante el periodo de la gran tribulación. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, escuche bien, a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Aquí hay algo interesante. Hace, es decir, obliga, conmina a todos los seres humanos que le hagan una imagen a la bestia. Aquella imagen, la primera bestia que recibió la herida mortal y volvió a vivir, es decir, que resucita. Conmina al ser humano, a los moradores de la tierra, a que hagan imagen a la primera bestia. Ahora el versículo 15 dice, y esto es algo interesante que nos da lugar para poder desentrañar una serie de explicaciones que nos lleva a cotejar la realidad actual. Y este será la continuación de nuestro siguiente programa para el día viernes, porque el tiempo se me está agotando. Pero escuche lo que dice el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Usted sabe qué es una imagen? Una imagen es una representación. Una representación que materialmente no es real. Es decir, tiene características materiales. Pero al final de cuentas es una imagen que en principio, por su naturaleza, una imagen no tiene vida.
Una imagen no tiene facultades, ni intelectuales, ni motoras, ni habilidades motrices, ni facultades racionales. Carece absolutamente de todas las condiciones biológicas e intelectuales para hacerse notar como los demás seres humanos. Es una imagen, simplemente es una imagen. Pero lo que sucede es que esta imagen previamente ha sido establecida como de carácter obligatorio, que todo habitante de la tierra se haga mandar a hacerse una imagen de la bestia y que esté establecida por todos los rincones del planeta. Todas las ciudades, todos los pueblos, todas las naciones, todos los edificios públicos y privados, todas las instituciones de este nuevo orden mundial, cada hogar, cada casa, cada edificio, en cada avenida, en cada calle, exista una imagen de esta bestia, con el único objetivo que esta bestia sea y reciba la adoración universal del ser humano. Por si esto fuera poco, versículo 15 nos dice que se le da facultades de infundir aliento a la imagen de la bestia. Es decir, cobrará vida la imagen de la bestia. Cobrará vida. ¿Usted se ha preguntado si es posible que una imagen pueda cobrar vida? Esto lo vamos a desentrañar en nuestra próxima sesión el próximo viernes. Pero quiero adelantarle diciéndole lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos podido ya cotejar, en función de los avances de la ciencia, de la cibernética especialmente y de la inteligencia artificial, ahora todo es posible. En un principio se procuró hacer experimentos con hologramas y no dieron buenos resultados, no, dieron excelentes resultados. Vamos a hablar sobre los hologramas, pero muy especialmente cómo la imagen de la bestia recibirá aliento de vida. Esto será posible a través de la inteligencia artificial. Por eso es necesario que usted y yo cotejemos todo este tipo de información y nos demos cuenta que la realidad de las cosas, que ya para la gente es apenas ciencia ficción, se está desarrollando con todas sus facultades, en plena vigencia delante de nuestros ojos. Amigos y hermanos, estamos viviendo sencillamente en los postreros tiempos. Los tiempos que dice la Biblia, cuando veáis que todas estas cosas están sucediendo. Daniel dice, y la ciencia se aumentará. Y la procuración del poder político humano va encaminado exactamente al establecimiento de este sistema de cosas, en donde la figura del anticristo y del falso profeta muy pronto hará aparición en el escenario mundial. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga, pásela muy buena, será hasta la próxima.